Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Una pildorita para la memoria sobre qué fue el sermón de hace 8 días. Piensen, no lo respondan solo interiormente, piénsenlo sobre qué fue el sermón, qué me dijo Dios hace 8 días. Segunda pregunta, ¿qué hice yo algo práctico durante esta semana para poner en obra ese mandamiento del Señor? ¿Qué hice yo para practicar ese llamado que Dios me hizo la semana pasada? Piensen en eso. Muy bien, ahora pregúntele ahora sí al que está al lado, sobre qué fue el sermón de hace 8 días. ¿Qué te dijo el Señor? Pregúntenle. Ahora pregúntele, ¿qué hiciste durante la semana para ponerlo en práctica? ¿Qué hiciste durante la semana para ponerlo en práctica? Muy bien, ¿alguien que quiera dar el testimonio sobre qué fue el sermón hace 8 días? ¿Que quién lo quiere decir? No, ¿de qué fue el sermón de hace 8 días? Sí. Ok, la forma en que vemos los retos de la vida, las situaciones de la vida, sopesando las promesas que ya tenemos de Dios frente a lo que vemos que se aproxima, ¿cierto? Algunos de los espías que fueron enviados dieron un mal informe, exagerando y con falta de fe y desconfiando de las promesas de Dios, y solamente 2, Josué y Caleb, dieron un informe creyendo y convencidos que Dios era fiel. Muy bien, vamos entonces con la meditación de la palabra del día de hoy. A propósito que semanas atrás celebramos el Día de la Madre, ahora nos corresponde el Día del Padre, y pensando en la función o en el rol de la paternidad, pensemos en lo siguiente: cuando vemos los malos comportamientos de algunas personas, comportamientos tales como corrupción, abuso de autoridad, vandalismo, anarquía, robo, violencia sexual, entre otros, ¿qué pensarán o qué sentirán los padres de estas personas? ¿Qué pensarán los papás y mamás de estas personas que se comportan así? Se sentirán responsables. En otras palabras, somos responsables nosotros los padres del comportamiento de nuestros hijos. Algunos dirán sí, otros dirán no. No, en el sentido de que cada uno toma sus propias decisiones, ¿cierto? Uno educa a los hijos y ellos ya luego toman decisiones, pero sí, porque tal vez no hemos sido modelo para nuestros hijos. Sí, porque tal vez no les hemos enseñado principios bíblicos para la vida. ¿Tú has sido un padre o una madre modelo para tus hijos? Les pregunto a los que son padres y los que no son padres, que quizás en el futuro vayan a ser o que nunca vayan a ser padres, pero que puedan transmitir este mensaje a otros. ¿Tú has sido un padre o una madre modelo para tus hijos? Quiero compartirles 5 conceptos bíblicos para modelar en nuestros hijos. 5 principios bíblicos para modelar en nuestros hijos. El primero es: hijo, ama a Dios. Marcos capítulo 12, verso 30 dice, Marcos 12, 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Piensen un momentico, pues todos tenemos claro que debemos amar a Dios, pero ¿qué será amar a Dios? ¿Qué será amar a Dios? A ver, ¿qué piensan ustedes?
¿Qué es amar a Dios? Que sea el centro de nuestra vida, obedecerle, conversar con Él, conocerle, honrarlo. Todo eso son las implicaciones de amar a Dios. Tenerlo a Él como mi mayor prioridad, mi mayor anhelo, mi obediencia primera. Toda mi vida debe girar en torno a Dios. Entonces así podré decir que yo lo amo, que yo lo amo. Ahora, si yo tengo claro qué es amar a Dios, ahora viene la pregunta: ¿cómo puedo enseñarlo a mis hijos? ¿Cómo puedo yo enseñar a mis hijos a que amen a Dios? Pues siempre la mejor enseñanza es dándoles ejemplo, modelando en ellos. Que mis hijos vean que yo amo a Dios. Que mis hijos vean en mí el amor a Dios sobre todas las cosas. Que Dios es mi prioridad, mi mayor anhelo, mi obediencia primera y el centro de mi vida. Otra forma de enseñarles el amor de Dios es tratándolos con amor, ¿cierto? Si yo trato con amor a mi hijo, él va a ver en mí el amor de Dios. Pero si yo maltrato a mis hijos o a mi hijo o a mi hija, pues ¿qué van a ver entonces? Algunos dicen que la imagen distorsionada que a veces las personas tienen de parte de Dios ha sido transmitida por los padres. A veces tenemos una imagen quizás de un Dios estricto, y es porque tuvimos un padre muy estricto. Entonces, de alguna forma se nos trasladó esa imagen y pensamos que Dios es un Dios estricto porque tuvimos un padre así. O de alguna otra manera, alguna distorsión de la imagen de Dios puede ser transmitida por los padres. Así que yo tengo que darles ejemplo, que ellos vean que yo amo a Dios, pero que yo les trato con amor. Un buen trato, un trato con amor, refleja el carácter de Dios. Pero también proveyéndoles educación cristiana, es decir, yo tengo que enseñarle qué es amar a Dios, enseñarle que es un mandamiento amar a Dios, enseñarle que es una prioridad en la Biblia el amar a Dios. Entonces, evaluemos cómo van nuestros hijos. Algunas preguntas. ¿Están aprendiendo nuestros hijos sobre el amor de Dios por medio del amor, la ternura y la misericordia de los padres? ¿Están aprendiendo a hablar del Señor, incluyéndole en sus ideas y planes? ¿Están aprendiendo ellos a ir a Jesús cuando necesitan ayuda, si están asustados, ansiosos o se sienten solos? ¿Están aprendiendo a estudiar la Biblia? ¿Están aprendiendo a orar? ¿Están aprendiendo el significado de la fe y la confianza? ¿Están aprendiendo sobre el gozo de la vida cristiana? ¿Están aprendiendo sobre lo que implica, significa, sobre la magnitud del nacimiento y la muerte de Jesucristo? Segundo principio para modelar en nuestros hijos: ama a tu prójimo. El mismo texto, Marcos capítulo 12, en el 31, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 31. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes que qué significa? A ver, díganme. Cuando Dios nos manda a amar al prójimo, ¿es qué? ¿Que sintamos maripositas por todo el que vemos por ahí o qué? No, no es eso. Las maripositas no son el amor, eso es una sensación que puede ser parte del amor, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios cuando me dice ama a tu prójimo? ¿Qué me está pidiendo? Que lo trate como a mí me gustaría que me trataran, correcto. ¿Qué más? Ser solidario, que nos comprometamos con su bienestar, que seamos tolerantes, muy bien, empáticos y respetarlo así sea muy diferente a mí, ¿cierto? Amar al prójimo es procurar su bien, procurar el bien del otro. Puede ser que no seamos muy parecidos, que no seamos muy amigos, que ni nos simpatice mucho, pero yo debo procurar el bien del otro.
si yo procuro el bien de los, miren que no es desear, porque el deseo implica como algo lejano. Procurar es que yo deseo, pero hago algo. Cuando le decían los papás a uno, procure, mijo, procure. Las nuevas generaciones no entienden mucho esa palabra, procure. Pero procurar es como desear y hacer algo por, ¿cierto? Disposición. Yo no sé si lo logre totalmente, pero yo me dispongo para hacer algo. Hago un esfuerzo para hacer algo. Yo procuro, me dispongo para el bien del otro. No importa su raza, no importa su condición social, económica, académica, ni política. Ay, en estos tiempos. No importa si cree lo mismo que yo debo amar a mi prójimo. Es decir, procurar su bien. Siempre, siempre. Ahora, ya tengo claro que es amar al prójimo. ¿Cómo puedo enseñarle eso a mis hijos? ¿Cómo puedo yo modelar en mis hijos ese principio? Siendo ejemplo. El ejemplo, si mis hijos ven que yo soy una persona amable, servicial, buen ciudadano, que yo no soy grosero ni busco pleitos, sino que muestro humildad y mansedumbre, si dejo todo orgullo y egoísmo y trato a los demás con la dignidad que todos merecemos, ellos van a aprender. Pero si mi hijo ve que yo me agarro con todo el mundo, que le grito a este, que insulto a este, que le digo mentiras a este, que soy injusto con este, ¿qué van a aprender ellos? Exacto, van a seguir el mal ejemplo. Evaluemos cómo van nuestros hijos entonces. ¿Están ellos aprendiendo a entender y tolerar los sentimientos de los demás? ¿Están ellos aprendiendo a no ser egoístas ni exigentes? ¿Están ellos aprendiendo a compartir las cosas? ¿Están ellos aprendiendo a no criticar ni a murmurar a otros? ¿Están aprendiendo a aceptarse a sí mismos? Porque recuerden que la medida del amor al prójimo es como yo me amo. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces yo tengo que amarme y aceptarme para poder tener una sana relación con el otro. Muy bien, tercer principio para modelar en nuestros hijos. Hijo, busca la voluntad de Dios. El Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Muy bien. Todos hablamos de hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué significa buscar la voluntad de Dios? A ver, hermanos, busquemos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Díganme ustedes, a ver. ¿Qué es buscar la voluntad de Dios? Buscar la palabra, entender la palabra. ¿Qué más? Que oramos y nos ponemos bajo su voluntad, correcto. ¿Qué más? Confianza en los planes de Dios. Muy bien. Buscar la voluntad de Dios significa que estoy dispuesto a renunciar a mis deseos y planes. Esa es la parte más dura, porque le decimos: Señor, yo busco tu voluntad, pero compartamos, ¿cierto? 50% tú y 50%, pues que yo también tengo planes para mi vida. ¿Tú tienes planes para mi vida? Sí, pero yo también tengo planes. Entonces mitad y mitad. No. Buscar la voluntad de Dios es estar dispuesto a renunciar a mis planes y sueños para que se cumplan los que Él tiene para mí. ¿Amén o no amén? ¿Que son mejores? ¿Difícil? Sí. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Todos nos aferramos a nuestros deseos, a nuestros sueños y a nuestros planes, pero hay que estar dispuesto. Señor, si esto no es tuyo, renuncio a eso. Estoy dispuesto a renunciar, estoy dispuesto a dejarlo. Si no es tu sueño, si no es tu plan, si no es tu voluntad, estoy dispuesto a ceder. Que se cumpla tu voluntad y no la mía, Señor. ¿Cómo puedo enseñar yo eso a mis hijos? ¿Cómo puedo enseñarles a ellos a que busquen la voluntad de Dios? Pues ellos deben ver en mí que yo muestro un deseo de seguir los planes de Dios y renunciar a los propios. Si ellos ven ese ejemplo en mí, pues más fácil lo van a aprender.
Por ejemplo, practicando las disciplinas espirituales en familia. ¿Leemos la Biblia juntos como familia? ¿Oramos juntos como familia? ¿Asistimos juntos a la iglesia? Evaluemos cómo van nuestros hijos entonces. ¿Están ellos aprendiendo a obedecer a sus padres en preparación para obedecer a Dios? Porque quien no obedece a sus padres, lejos está de empezar a obedecer a Dios. ¿Están ellos aprendiendo las formas de autoridad buenas a las cuales deben someterse? ¿Están aprendiendo el significado del pecado y sus consecuencias inevitables? Principio número 4. Hijo, obedece a Dios. Claro que es una implicación de amar a Dios y de buscar su voluntad, pero hay que decirlo. Hijo, obedece a Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, Eclesiastés 12, 13 dice: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Y aquí está el predicador aconsejando a su hijo. Hijo, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Si tú cumples los mandamientos de Dios, tú ya estás encarrilado y puedes decir: lo tengo todo. Esto es lo máximo para el ser humano, poder cumplir con la obediencia a Dios. ¿Qué significará entonces obedecer a Dios? Obedecer a Dios es acatar lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es qué? La Biblia. Si yo acato sin peros, sin letra menuda, sin excepciones, si yo acato lo que dice su palabra, atención, es lo que dice su palabra, no lo que yo me imagino, no lo que yo me sueño, no lo que a mí me dijo fulano o lo que escuché en tal lugar. Su palabra. Allí está el fundamento de todo. Todo lo que ustedes escuchen por afuera, fíltrenlo con la palabra y obedezcan partiendo de la palabra, no de lo que dicen otros, ni siquiera yo mismo. Lo que yo digo, fíltrenlo con la palabra. Eso es lo que hay que obedecer. Entonces, acatar lo que Dios dice a través de su palabra, que es la revelación de Dios para nosotros, de su voluntad, de sus mandamientos. ¿Cómo puedo yo enseñarles a mis hijos a obedecer a Dios? Siendo ejemplo. Si ellos ven que yo obedezco a Dios, ellos más fácil van a aprender a obedecer a Dios. Pero no solo a través del ejemplo de unos padres obedientes y sometidos a la voluntad de Dios, sino que ellos tengan la información, ¿cierto? Si uno no conoce las leyes, ¿qué es lo que va a obedecer? ¿Cierto? Uno debe conocer eso. Entonces hay que darles información, es decir, conocimiento bíblico. Y muchos dirán: la iglesia, sí, los llevamos a la iglesia. Pero un momento, la iglesia es un refuerzo. La iglesia es el refuerzo. Lo que deben aprender básico debe ser en la casa. Así que los primeros maestros de escuela dominical, los primeros maestros de educación cristiana, somos nosotros los papás. Los primeros responsables de evangelizar y discipular a los niños somos nosotros. La iglesia es un refuerzo. Entonces la iglesia viene y se le refuerza lo que ya ha venido aprendiendo en casa. Pero si el niño llega a la escuela dominical y no le han enseñado nada en la casa, pues bien poquito va a aprender. Hay que darles ese conocimiento, hay que enseñarles, hay que sentarse con ellos y enseñarles la palabra, guiarlos a través de la palabra. Y si no sabes cómo hacerlo, pregúntanos, nosotros te indicamos o te proveemos literatura o alguna estrategia para que lo hagas, pero no dejes de hacerlo. Evaluemos cómo van nuestros hijos en esto. ¿Están ellos aprendiendo a ser veraces y sinceros? ¿Están ellos aprendiendo a guardar el día del Señor? Qué rico cuando los mismos niños dicen: vamos a la iglesia. He conocido ejemplos de niños que mueven a los padres para que vengan a la iglesia, que los levantan: vámonos para la iglesia. Qué bonito eso, ¿cierto? Están ellos aprendiendo, están viendo el ejemplo en sus padres, que no les da pereza madrugar un domingo y se vienen a la iglesia a dedicárselo al Señor. ¿Están aprendiendo eso? ¿Están aprendiendo que las posesiones materiales no son más importantes que la vida?
principios, algunos principios de la Biblia, estoy mencionando, están aprendiendo eso, que la vida es más importante que las posesiones. Están aprendiendo el significado de la familia cristiana según el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que Dios instituyó para la familia? Qué importante eso en esta época de tantas ideologías de género. Uy, uy, uy. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Que los hijos aprendan cuál es la voluntad de Dios para la familia, para el matrimonio. Importantísimo. ¿Están ellos aprendiendo a dejarse guiar por la Biblia y el Espíritu Santo? Acuden a la palabra, se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Están ellos aprendiendo a rechazar toda invitación pecaminosa? Eso es obediencia. Quinto y último principio: hijo, ten dominio propio, es decir, autocontrol. Gálatas 5, 23 dice, 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu Santo es, y después de mencionar las primeras manifestaciones termina diciendo dominio propio o templanza. El dominio propio es el ejercicio de tener bajo control pensamientos, palabras y acciones. Oh, eso es impresionante. El dominio propio está ahí de último entre las evidencias del fruto del Espíritu Santo, pero qué importante es. Sin dominio propio no hay nada, hermanos, no hay nada. ¿Saben por qué? Porque tenemos unas pasiones y unos impulsos tan peligrosos, ¿o no? ¿O no? Dominar ese monstruo que llevamos por dentro. Uf. El ejercicio de tener bajo control pensamientos, palabras y acciones. ¿Cómo puedo yo enseñar a mi hijo a tener dominio propio, a ser una persona que tiene autocontrol? ¿Cómo puedo? Mostrando el ejemplo de nosotros mismos, mostrando dominio propio. Un buen ejemplo de dominio propio es disciplina. La disciplina, es decir, tenemos un horario, nos levantamos a tal hora, nos acostamos a tal hora, solamente estas horas para ver televisión, solamente estas horas para internet, esto es estudio, esto es descanso, disciplina. Pero si en la casa todo es así silvestre, cada uno se levanta a la hora que quiere, cada uno se acuesta a la hora que quiere, cada uno ve internet las horas que quiere, cada uno ve televisión las horas que quiere, eso es parte del dominio propio. Entonces después queremos que los hijos sean cumplidos en el trabajo. Vaya a ver, porque crecieron así silvestres, sin normas, sin límites, entonces hacen lo que quieren. Eso tienen que verlo en la casa, disciplina. Ellos tienen que ver que no hay vicios ni adicciones, pero si nos ven a nosotros con vicios y adicciones, una muy común, el celular. Qué impresionante. Nos da síndrome de abstinencia si en 5 minutos no miramos ese aparato. Pero eso nos tiembla la mano y estamos sentados comiendo y el celular. No podemos dejarlo. Y podemos estar con la persona más querida enfrente. Dominio propio. Sin estallidos de ira. Entonces el niño hace o la niña hace cualquier cosa y ¡ah!, se le va el monstruo encima. Y ellos están viendo eso. Que no nos controlamos con nuestro carácter, nuestras palabras, dejamos salir la ira y ellos ven eso. Y después les pedimos que tengan autocontrol. Exhortándolos en amor, en el ejercicio de la autoridad y del autocontrol para ellos. Así podemos enseñarles. Evaluemos entonces cómo van nuestros hijos en esto. ¿Están aprendiendo ellos a ofrendar al Señor? Eso es parte de la disciplina y el dominio propio, claro. El ejercicio de la mayordomía. ¿Están aprendiendo ellos a controlar sus malos sentimientos? ¿Qué hacemos cuando el niño
o el jovencito, porque también hacen berrinche. Bueno, hasta algunos adultos hacen berrinche. ¿Qué estamos haciendo para ayudarles a superar ese asunto? ¿Están ellos aprendiendo a no dejarse llevar por el consumismo? En esta época de consumismo, ¿qué ven ellos en nosotros y cómo les estamos enseñando? Es que es una super oferta, pero lo necesitas, está surgido. No, pero es que es una super oferta. Atrapados por el consumismo. ¿Están ellos aprendiendo a ser disciplinados y excelentes en lo que hacen? Hijo, si lo vas a hacer, lo haces bien, no a medias, sin negligencia. ¿Están ellos aprendiendo a diferenciar entre amor propio y soberbia? Una cosa es tener una autoestima normal, necesaria y equilibrada. Otra cosa es, y como ahorita los hijos se convierten en los reyes de la casa, es todo lo que ellos digan. Entonces pues no estamos enseñando autocontrol, porque los niños o los hijos son los reyes de la casa, se hace lo que ellos digan. ¿Están ellos aprendiendo a ser humildes ante el Dios Todopoderoso? ¿Están preparados para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Se necesita dominio propio para eso, autocontrol, porque yo renuncio a mis planes, renuncio a todo eso y digo, Señor, yo acepto y voy contigo. A través de los años que hemos vivido todos nosotros, hemos visto cómo generaciones completas se han perdido. Recuerdo lo fuerte que fue en los 80, toda esa generación que se dejó llevar por el narcotráfico, dinero fácil, y todos pensaban que lograban sus sueños a través del narcotráfico. Una generación grandísima que se perdió. Y yo me pregunto, ¿y los papás? ¿Qué pasó ahí? Es decir, puede ser, sí, tomaron malas decisiones ellos, pero los papás, ¿qué nivel de responsabilidad tienen? ¿Qué pasó con sus padres? Cada vez vemos cómo generaciones enteras van de mal en peor. Y yo sí digo, los que vamos atrás, los que somos de una generación de atrás, sí tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos enseñando a estas nuevas generaciones? Yo creo que sí somos responsables, en mayor o en menor grado, pero que somos responsables, lo somos. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Por qué se están comportando así? Porque estas generaciones no tienen los valores que a nosotros nos enseñaron, tienen otros muy valiosos. Yo no estoy diciendo que no hay nada bueno en ellos, hay muchas cosas buenas y nos superan en muchas cosas, pero en otras están muy flojos. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos transmitiendo y modelando los principios que debemos enseñar? A amar a Dios, a amar al prójimo, a buscar la voluntad de Dios, a obedecer a Él y a tener dominio propio. Pongámonos de pies y me gustaría que una o dos personas de ustedes levantaran una oración al Señor en respuesta a lo que Él nos ha dicho. Oremos. Que nuestros hijos sean
hagan cosas correctas cuando nosotros no les hemos dado buen ejemplo. Y aquí estamos, Señor, suplicando que en la sabiduría de tu Espíritu Santo, en ese modelo de Padre que tenemos en ti, Padre perfecto, Padre de virtudes, Padre amoroso, Padre paciente, que tú nos ayudes, Señor, a seguir el modelo que tú nos has dado. El modelo que está dado, Señor, por tu palabra y también por tu ejemplo. Señor, ayúdanos. Señor, todavía tenemos muchas responsabilidades delante de ti, los que ya tenemos hijos adultos, pero también tenemos nietos, nietas. Y ayúdanos, Señor, también como mayores en un momento dado a ser también modelos para los padres jóvenes. Señor, que también de alguna manera nosotros sepamos modelar como mayores para las generaciones nuevas, Señor. Ayúdanos. Necesitamos tanto de ti y de tu sabiduría en este momento. Necesitamos tanto practicar los ejemplos de tu palabra en este momento, Señor. Ten misericordia y ayúdanos. Ayúdanos a volver al modelo que tú nos dejaste en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo. Señor, hay un dicho que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Ayúdanos, Señor, y a corregir. Todavía tal vez cometemos muchos errores y queremos de pronto que nuestros hijos corrijan cuando nosotros no hemos corregido. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Aquí estamos, con disposición, Señor, de obedecerte y cambiar en nosotros aquellas cosas que no hemos hecho bien. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por esta palabra expuesta en esta mañana. Gracias por los padres que han modelado ejemplo a sus hijos. En especial quiero pedirte por personas como yo que aún no somos padres, madres, para que tú hagas una obra en nosotros, en esos hijos que están por venir, para que sean nuevas generaciones que crezcan verdaderamente viendo ejemplos a su alrededor y que esa sea la motivación para ellos seguirte a ti, que puedan mirar a sus padres y decir verdaderamente que vale la pena seguir al Dios de verdad. Gracias por tu palabra y los retos que tú nos das con ella, porque sabemos que no solamente nos das retos, sino que nos das las herramientas necesarias, bendito Señor. Gracias. Amén, hermanos, bendiciones y un abrazo para todos.